licenciada en Derecho, graduada de la Universidad de Costa Rica, donde también obtuvo el grado de especialización en Derecho Regulatorio y Contencioso Administrativo. Ella es abogada asociada en Pacheco y Coto y trabajó 7 años en la dirección jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad. Natiuska, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y yo sé que es bastante difícil estar un viernes en una conferencia que les va a hablar de estos temas como la energía, pero entonces voy a ir por ahí porque si no veo que se esté pasando la presentación. Bueno, como todos saben, una de las mayores necesidades y de los servicios públicos que requerimos los seres humanos es la energía. O sea, no estaríamos aquí en esta sala, ni nos hubiéramos bañado, peinado y tenido luz, ni me estarían escuchando si no fuera por la energía. Okay. Ya tenemos presentación. Okay, ¿por qué debemos cuestionar el modelo actual? Además de que todo lo deberíamos cuestionar siempre, en el ámbito de la energía, puntos que yo creo que son importantes para cuestionar. Okay, no tenemos una legislación específica, existen varias normativas que vamos a ver en el avance de la exposición que no se encuentra integrada. Entonces, si yo quiero saber cómo genero energía, cómo se distribuye, cómo se transmite, porque hay 3 partes vinculadas en este negocio, tengo que irme a un montón de normas y tengo que buscarlas y sus reglamentos y sus protocolos, que al final se vuelve muy confuso si yo quiero estar involucrado en este ámbito. Igualmente, hay aumento en el mercado, no solo en el país y en la demanda, sino a nivel regional y a nivel mundial y en globalización. Los mercados de energía crecen, las tecnologías cambian y no nos podemos quedar atrás con eso. En Costa Rica, por dicha, podemos sentirnos muy orgullosos que la matriz es del 95% para arriba de generación de fuentes limpias y hemos cumplido con varios meses donde no se ha necesitado generación térmica para poder satisfacer la demanda del país. Ver la cantidad y la calidad del servicio, cuestionarnos si la participación privada o la inversión privada es suficiente y si el ICE realmente está dando abasto con la capacidad o tiene una incapacidad. Yo creo que todos hemos visto en las noticias los temas de los sobrecostos, que los proyectos salen mucho más caros de las proyecciones que tienen y que al final todo esto se traslada a las tarifas eléctricas que todos tenemos que pagar y quedamos cautivos sin ninguna opción más que pagar lo que dice la ARECEP y lo que llegue y faculta para que paguemos, porque al final alguien planificó mal y le salió más caro. O sea, ¿quién es el responsable de esto y por qué los ciudadanos lo debemos asumir? Ok, eso lo vamos también a revisar. Y también si generamos competencia y hay una apertura, si vamos a tener mejores precios como ciudadanos. Debemos ver también lo que les comentaba del mercado eléctrico regional, ver el tema de grandes consumidores que están en el país, o sea, como ciudadanos somos de los consumidores pequeños, y también el tema de atraer más inversiones a partir de una eventual apertura de un mercado. Pues como les comentaba, la legislación vigente no está integrada y tenemos el decreto de ley 449, que es de 1949, que es el que crea el ICE y le da la función de revisar y de mantener y de encargarse de todo el tema, no solo de electricidad, sino también de telecomunicaciones. Luego tenemos la ley 7200, que es de 1990, que esta ley es la que permite que haya generación paralela con el Estado en su monopolio, que venía desde la 449, y empresas privadas o cooperativas de electrificación rural. En el año 2002, esta ley tiene una reforma, que es la 7508, que viene a reformar, pero viene a generar, entre comillas, una competencia. Luego tenemos en el 96 que se da el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, que en este llega y se establece la línea CIEPAC del Sistema Interconectado de Energía para Centroamérica, que viene desde México y llega hasta Panamá, y básicamente lo que hace es interconectar toda Centroamérica para que puedan tener intercambio entre mercados de energía
Tenemos la ley de transformación de la empresa de servicios públicos de Heredia, la reforma de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, de JASEC, y la participación de las cooperativas de electrificación rural y las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional. Entonces, estamos hablando de 7 leyes que rigen este mercado, que algunas veces son contradictorias y que al final sí es importante tener una normativa integrada de todo este acervo legal que regula cómo vemos acá el mercado y cómo se maneja la energía eléctrica. Okay. Es importante que tengamos claro los tipos de modelo de mercado. Como les comentaba, con la ley 449, el mercado que teníamos era de monopolio. Entonces, en el modelo de monopolio, el ICE, no tiene competencia y es la única empresa que ofrece el servicio. Tuvimos años y años y años hasta el 90 donde esto fue así, se desarrollaron todos los proyectos hidroeléctricos que conocemos, proyectos geotérmicos, luego se vino a ver con energía eólica y demás, y básicamente este es el modelo con el cual todos los países han iniciado el tema energético. Se presenta tanto en el sector público como privado, pero generalmente en el inicio quien asume es una empresa pública. Un punto importante acá es que el consumidor final, y a mí el enfoque que me gusta ver, porque se trata de un servicio público, y ese servicio público tiene que ser al costo según la ley y tiene que beneficiar a los ciudadanos, entonces tenemos que ver el consumidor final y enfocarnos en el ciudadano. O sea, el servicio eléctrico que a mí me dan tiene que ser solidario, tiene que ser a una tarifa al costo, porque así lo dice la ley. Lamentablemente, si quieren que sea diferente, tienen que reformarla, pero básicamente así es como ha funcionado desde ese momento. Entonces, como les decía, es una sola empresa que ofrece el servicio y es de manera vertical. Tiene los 3 negocios controlados, que es el de generación, ¿verdad? Desde que la generación hablamos de las plantas que generan la energía, bueno, primero el transporte, que son las torres de transmisión, que son las torres que manejan altos niveles de megawatts, hasta distribución, que es donde se interconectan los postes que al final llevan la electricidad a los edificios y a las casas y demás. Entonces ahí tenemos la figura del modelo de monopolio, donde hay una integración vertical en el primero y horizontal totales. Aquí tenemos una integración vertical, como les mencionaba, podía ser público o privado, y en este caso es parcial porque al final la misma empresa ofrece los servicios, pero como que se subdivide. Igual, son todos modelos de monopolio y los 3 tipos los ofrece solamente una misma empresa. Aquí en Costa Rica tenemos el ICE, tenemos NFL, tenemos todas las cooperativas, entonces básicamente al final es un monopolio y al final lo ofrece la misma empresa pública con alianzas con otros, pero igualmente público. Okay. Cuando llegamos al año 1990 con la ley 7200, hay una transición del modelo de monopolio al monopsonio o comprador único. Entonces acá el ICE se volvió el comprador de las energías de las compañías disponibles. Pues la ley 7200 generó la posibilidad que operadores privados, mediante un proceso de elegibilidad y hasta por un 15% de la capacidad instalada del país, puedan llegar y competir y generar plantas que tienen por concesión de 20 años que luego van al ICE. Entonces ellos las construyen, las operan y al final las transfieren al ICE en un periodo de 20-25 años. Es importante también saber que algo así como en el modelo de telecomunicaciones, la infraestructura viene a ser un monopolio natural, porque ya está construida, la hizo el primer operador y básicamente los otros generadores se van a conectar ahí, van a usar esa transmisión para pasar la energía de ellos. En este caso, todavía no llegamos a ese punto de la transmisión, porque este comprador único, a toda esa generación de energía que hacen, simplemente la compra. La ARECEP, que es la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, establece las tarifas conforme al servicio al costo, y el ICE adquiere esta energía que generan estas plantas y al final la utiliza y la
la incluye en el sistema eléctrico nacional y al final la vende, ¿verdad? Nuevamente, los aspectos negativos de este modelo es que los consumidores, y como les decía otra vez, los ciudadanos siguen cautivos del consumidor único. ¿Por qué? Porque al final el operador, en este caso el ICE, va a llegar y va a establecer qué tarifas son las que necesita, porque gastó tanto en el proyecto, porque tiene que pagarle a sus empleados, porque tuvo que realizar tales y tales tareas, y entonces todo esto lo presenta a la ARECEP y dice, por eso mi tarifa eléctrica tiene que ser esta. Al final, eso es lo que repercute en las facturas que se pagan a fin de mes. Nuevamente, hay otro problema en este sistema, que puede haber discriminación del comprador único con los generadores privados, porque igualmente tiene plantas de generación que puede ser que no sean tan rentables, no generen la misma capacidad de energía, y sus plantas pueden tener más beneficios que las plantas de los generadores privados. Entonces, el sistema funciona y es un procedimiento de transición, pero tiene estos temas que hay que considerar. Y como menciona ahí, es un modelo transitorio, que tiene sentido, y en algunos casos puede ser definitivo en países en vías de desarrollo, porque no tienen un mercado tan grande, y entonces llegar y generar cambios o implementar tanta competencia no tiene sentido por la demanda que hay en ese momento. Entonces ahí tenemos la figura del monopsonio, que tenemos el generador del comprador único, tenemos los generadores independientes que permite la ley 7200, igual que la ley 7508, que la diferencia entre esas leyes básicamente es que una da un proceso de elegibilidad, donde el ICE decide qué proyectos contrata, y el otro va por licitación pública. Y entonces en esta de licitación pública lo llaman modelo de competencia. Entonces tenemos el comprador único, que ese sería el operador de energía, los distribuidores y al final el consumidor final. Okay. Entonces luego acá tenemos el modelo de competencia mayorista. Este modelo generalmente se ha aplicado en países donde los consumos son de 8.000 megawatts. Entonces, acá se trata de abrir en todas las facetas del negocio. Obviamente transmisión no, porque como les comentaba es un monopolio. Entonces tenemos que se da la competencia en generación. En Costa Rica está limitada la generación al 15% de la capacidad de generación de todo el país. Entonces no pueden haber más generadores privados, sino hasta que se acabe un proyecto y ese proyecto termina, se abre una posibilidad para que haya otro concurso que abra el ICE. Entonces está limitado, la mayoría de los proyectos tienen que ser del Estado. En este caso del modelo de competencia mayorista, básicamente podría haber cualquier generador que simplemente dijera, yo quiero invertir en generación y cumpliera con todos los requisitos, sacara las concesiones si fuera energía hidroeléctrica o eólica o solar o geotérmica, biomásica, el tipo de energía que quisiera explotar. Igual, la distribución en este caso todavía se mantiene en un monopolio, pero pueden comprar a cualquiera de los generadores. Y entonces, el operador de mercado tiene que salir, que es un ente que viene a regular cómo se da la libre competencia entre los generadores y los distribuidores a la hora de la compra de la energía. En este modelo es como un paso previo a la apertura o a la libre competencia que tendría un mercado ideal, pero solo lo limita a generación y a distribución. En este caso todavía los consumidores finales, que vendrían a ser los ciudadanos, siguen sin tener la libertad, por ejemplo, de ir a comprarle a un generador directamente, pero pueden llegar y escoger su empresa distribuidora o llegar y tener un nivel de escogencia mayor. Entonces, acá en el cuadro vemos que ya tenemos 3 generadores independientes que no tienen condiciones, podrían ser más de 3. El mercado está organizado, hay un organismo rector
que trata de mantener la competencia lo más sana posible, y ahí tenemos donde el distribuidor puede comprarle al generador y se rompen las cadenas verticales casi en su totalidad. Sin embargo, el consumidor final todavía sigue condicionado a tener la elección de los precios y demás de un distribuidor. Bien, el modelo de libertad de elección para todos los consumidores. Esto sería como el modelo ideal donde ya el individuo puede escoger, donde ya el ciudadano dice, voy a irme con la compañía que me venda más barata la energía eléctrica, y aunque es similar al sistema anterior, en este nivel ya no está condicionado a comprarle solo a ese distribuidor, sino que le puede comprar a cualquiera. Y algo que también les debía mencionar en los otros modelos es que también hay grandes consumidores, que esos son los que consumen de 1 megawatt, 10 megawatts, hasta 100 megawatts, que son las grandes empresas y las grandes industrias, que generalmente estos, y más adelante les voy a mencionar, se ven más beneficiados por la gran demanda y consumo eléctrico que tienen por encima de los ciudadanos. Pero en este caso, ninguno de los consumidores, ni mayores ni menores, son cautivos del mercado, sino que pueden y tienen la libertad de elegir. Lo que ha ocurrido en este modelo, ¿verdad? Como todo modelo de apertura, es que como el Estado también entra en competencia, de repente dice, ok, yo estoy buscando afán de lucro, yo no tengo que interesarme tanto en la solidaridad o en los modelos que beneficien directamente a los ciudadanos. Si lo vemos por el tema de la apertura de las telecomunicaciones, la ley tuvo que crear el Fondo Nacional de Telecomunicaciones para los proyectos de universalidad y de servicio solidario para las zonas más alejadas, porque al final esto no es rentable. Entonces las empresas no van a querer irse a Talamanca a llevar la energía, porque ahí no van a tener ganancias tan grandes como las que podrían tener en la ciudad. Entonces ahí vemos que ya no los llamamos distribuidores, sino que son comercializadores. Tenemos el mercado organizado, el consumidor final le puede comprar al generador, al comercializador, o sea, tenemos un intercambio total entre todos los actores del mercado, como grandes consumidores, los consumidores finales, los ciudadanos, y entonces este sería como el modelo ideal donde todos tienen la posibilidad de elegir y elegirse por competencia. Aquí tenemos una gráfica donde vemos los países de Centroamérica, que básicamente, como les comentaba, todos salen del monopolio, pasan al monopsonio, que todos, Honduras, Costa Rica, están ahí, luego pasan al mercado mayorista. Las peores experiencias son las de Nicaragua, las que no han ido tan mal son las de Panamá, El Salvador y Guatemala. Los niveles del costo de la electricidad son enormes, y a competencia minorista no han llegado en realidad, o sea, no han llegado a libre competencia. Y algo que tenemos que saber es que Costa Rica es el único que se diferencia por su generación de energías renovables. Todos los demás, bueno, y Panamá también, no al nivel de Costa Rica, pero todos los demás están en energía térmica, han cometido errores en sus movimientos hacia el mercado mayorista, porque en los monopolios, por ejemplo, de transmisión, en el caso de Nicaragua, lo ha privatizado, entonces no hay ningún interés de mejorar la transmisión, porque es un monopolio, entonces como tenés competencia, al final no tienen buena transmisión eléctrica, las torres están mal y toda la generación es térmica, entonces la energía es sumamente cara, que al final, eso es lamentable para Nicaragua, pero es una oportunidad de negocio para Costa Rica, porque a partir de la generación de energías limpias y de las alianzas que se podrían realizar, podríamos exportar energía que nos sobre. O sea, en este momento satisfacemos la demanda, pero podríamos hacer más y ver oportunidades de negocio. Entonces, veamos el modelo actual. No es competitivo, tenemos el actor estatal dominante, como ya les dije, el ICE, opera todos los segmentos, el MINAE es el ente rector,
y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la ARECEP, es el regulador y se encarga de todas las tarifas, cánones, precios y demás en todos los segmentos del mercado. Le aplica el modelo de monopsonio al país. Como vimos el ICE y les había explicado, es el comprador único. Y en el país nos encontramos con los modelos de generación de plantas hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, eólicas, solares, y recientemente, a pesar de que ya habían proyectos de biomasa, la FEMETRON, la Federación de Municipalidades, ha sacado a concurso la generación de energía a partir de desechos sólidos. Entonces, se vienen proyectos donde se va a solucionar un problema público, diría yo, como es el de los rellenos sanitarios, que a nadie le interesan ni los quieren sus comunidades. Entonces viene ahora a ser una opción generar energía eléctrica a partir de esos desechos para que no se acumulen ni generen la contaminación que a pesar de que los rellenos no generan tanta contaminación como los basureros, igualmente sería un ganar-ganar deshacerse de la basura y generar un beneficio para las comunidades. Entonces, acá tenemos el modelo de la industria eléctrica costarricense actual, donde les comentaba el regulador y el rector, ARECEP y MINAE. Tenemos en generación al ICE, a CNPL, que es parte de sus empresas, los fideicomisos y otros. Es como se han desarrollado algunos proyectos como Reventazón. Están las cooperativas, están los proyectos de autogestión, que autogestión se refiere a autoconsumo. Están los privados con la 7200 y la 7508. Está el operador del mercado y operador del sistema, que es el ICE, que se encarga de la transmisión, que también es el comprador único. Y al final las distribuidoras son el mismo ICE y las cooperativas. Y para el tema de autoconsumo tenemos a los propietarios o a los consumidores que se benefician de sus propios proyectos. Entonces, acá hay una tabla importante que evidencia precisamente que en nuestro país se ha logrado el modelo solidario porque el porcentaje de electrificación que tenemos es de un 99.2, que básicamente todo el país tiene electricidad, la mayoría de la población tiene energía eléctrica. En comparación a toda Centroamérica, somos los que anualmente generamos más gigawatts, a pesar de que la densidad de la población es poca en comparación a otros países. Entonces, básicamente el modelo hasta ahora ha funcionado. En el caso de Centroamérica, como les comentaba, vimos la gráfica de hace un rato, ellos han ido a buscar un modelo abierto porque el gobierno no es capaz para satisfacer la demanda eléctrica. Y se han enfocado, en vez de un dinamismo del mercado, en hacer privatizaciones. Y las privatizaciones no generan la competencia que el mercado necesita para que se logre el objetivo de que al final todos tengan mejores opciones y mejores precios, y tanto para el negocio que sea rentable y para que el servicio esté a precios accesibles. Esto pasa porque el inversor privado requiere una recuperación rápida de la inversión de la energía y, como les comentaba, en su mayoría es térmica, no de fuentes renovables. Y básicamente para estos países que no cuentan con las capacidades de Costa Rica, la energía hidroeléctrica o la solar o la eólica dependen del clima, y al depender del clima no son energías firmes. Entonces, cuando no se tienen energías firmes, la opción a la primera que recurren es a la energía térmica y a quemar combustible y a usar el búnker para poder satisfacer la demanda. También que básicamente los proyectos hidroeléctricos, como los que tenemos acá, que son enormes, tardan de 3 a 5 años, si no más, en construirse y son sumamente caros, a comparación de una planta térmica que, a pesar de contaminante, es mucho más barata y soluciona el tema rápidamente. Acá tenemos un par de gráficos del Plan Nacional de Energía que viene de 2014 a 2035.
Este plan, la última radiografía que tomó fue del año 2012 y entonces observamos que la capacidad instalada por fuente, que lo que les mencionaba de capacidad instalada son el número de plantas para satisfacer la demanda, es 66% de energía hidroeléctrica, 20% térmica, y las otras energías que no son tan firmes se encuentran en los porcentajes más bajos. Quiero que vean que, por ejemplo, geotérmica en este caso tiene 7% y la verdad, ahora lo vamos a ver en las recomendaciones, a mi criterio, debería ser la fuente de energía a la que deberíamos estarnos inclinando porque también, tenemos todos los ríos y toda la capacidad de cuencas hidrográficas, pero también tenemos capacidad de energía geotérmica con todos los volcanes y esa es una energía firme que no depende del clima, es casi lo mismo que la energía térmica, pero se han dado muchas discusiones porque los volcanes generalmente están en parques nacionales. Entonces, entre estos temas no se ha discutido cuál va a ser el siguiente paso. Ok. Acá vemos el plan de inversiones también que tiene que ver con el ICE y con sus proyectos. Y vemos que básicamente desde la proyección del 2010 hasta hoy, su interés principal ha sido igual proyectos hidroeléctricos. El pH de reventación lo tenían en ese momento establecido para terminarlo en el 2012 y lo terminaron hasta el año pasado, bueno, principios de este año por ahí, ya empezó a funcionar. pH de Iquiz desde el 2010 hasta el año pasado ha sido supuestamente como uno de los proyectos más importantes que a la fecha por la consulta indígena no se ha desarrollado y a mi criterio es hora de que empiecen a corregir y a buscar otras inversiones o algún tipo de proyectos para solventar la demanda eléctrica, puesto que con esa consulta indígena probablemente no se van a cumplir con los plazos que tienen establecidos con este Plan Nacional de Energía. Como podemos ver, pensaban al 2016 que iba a estar concluido e igual se sigue invirtiendo esa cantidad de dinero, pero sin resolver el tema de fondo. Bien, el mercado regional. Entramos en el mercado regional con el Tratado Marco del Mercado Eléctrico que viene desde 1996 y ese tratado al final se ha quedado guardado ahí en el escritorio de alguien porque después de que se hizo la línea de esta de CIEPAC, como les comenté, que venía desde México hasta Panamá, básicamente las exportaciones son muy pocas y el único que las hace es el ICE. Si bien este tratado marco le da la representación y le da esta posibilidad de exportar únicamente al ICE. Como vemos, todo el resto de Centroamérica está vinculado y se trata, como les comentaba, de intercambiar energía entre todos los países cuando a alguno le hace falta o no puede dar abasto con su capacidad y básicamente de generar este mercado mayorista donde los países puedan intercambiar. Pongo ahí las opiniones jurídicas 049-2015 y la 68-2015 porque estas opiniones jurídicas las hizo el diputado Otto Guevara, con quien colaboré a realizarlas, y básicamente esas opiniones jurídicas lo que vienen a cuestionar a la Procuraduría es la posibilidad de que el ICE haga alianzas empresariales facultadas por la Ley de Fortalecimiento, la 8660 para las empresas en telecomunicaciones, electricidad y competencia como es el ICE, y básicamente esta ley les permite hacer alianzas con otros socios para el desarrollo de su negocio, sea eléctrico o sea de telecomunicaciones. Entonces, el cuestionamiento a la procuradora era que si se dan este tipo de alianzas o existe esta posibilidad, si el ICE estaría obligado a compartir ese peaje con los otros operadores para que las energías que son excedentes las pudieran exportar y usar ese peaje para vender su energía excedente. Básicamente la procuradora lo que dijo es que si bien es cierto el tratado marco le daba ese peaje al ICE, pero no lo obligaba a generar ninguna alianza ni a tener que
que trasladar los excedentes, que para que hubiese una obligación tendría que ser por un proyecto de ley, y en este momento no existe, y desde el 2011 no existe ninguna iniciativa en generar un marco integrado en energía, y básicamente que si el ICE no lo quiere hacer, listo, no pasa. Entonces, como vemos, sí hay posibilidades de hacer nuevos negocios, pero a veces como que la visión es un poco estrecha, o como no se ha intentado, se teme de integrarse en este tipo de negocios que a la larga no darían beneficios para el país. Si se hace una alianza regional, que puede ser con empresas transnacionales, y se crea una empresa donde se empiece a generar energía, ni siquiera estaría vinculado con los servicios regulados que tanto se le cuestionan, el ICE tendría entradas, excedentes, que harían que inclusive las tarifas eléctricas del país fueran más baratas, porque entonces tendrían más capital y más dinero para sus sobrecostos que estábamos hablando, para sustentarlos, sin tener que sobrecargar al ciudadano con el precio de estos sobrecostos y el pago de sus empleados y de beneficios. Entonces, vamos a hacer vamos a echarles breve vistazo a los proyectos de ley de 2010 al 2011. Y entonces teníamos la Ley General de Electricidad, que era el modelo de libre competencia mayorista. Este estuvo en la administración de don Oscar Arias. El de la Ley General de Electricidad 17811 del 2010 en la administración de doña Laura Chinchilla, y este fue propuesto por el Poder Ejecutivo también. Tenemos el 17812 también, que es la apertura mixta moderada de generación bajo el mismo modelo, que este lo propuso la Universidad de Costa Rica con las cooperativas. Y por último, la Ley de Contingencia Eléctrica en el 2011, la 18.093, bueno, todos eran proyectos que igualmente no integran la normativa. Entonces, vamos a hablar brevemente de cada uno de esos modelos. Desde la administración de Oscar Arias pasaba directamente, sin el proceso que hablamos que deberían llevar los mercados, a la libre competencia. Generaba contratos bilaterales, generaba la figura del gran consumidor que les hablaba, y habría este mercado eléctrico mayorista interno que se conformaba de las grandes empresas como por ejemplo Intel, y los generadores todos estaban a la libre, y hay un proceso de subasta donde todos llevaban su energía y pujaban los grandes consumidores para obtener los mejores precios de sus tarifas. Se creaba una autoridad administradora del mercado, como el operador del mercado que hablamos, y el Centro Nacional SECON, que era del ICE, que es el homólogo del CENSE, del Centro Nacional de Control de Energía, que a mi criterio debería estar separado del ICE, pero aquí también seguía siendo parte del ICE, que no solucionaba un problema. Y, como les decía, se traslada directamente al modelo de libertad de elección y mezclaba medidas proteccionistas para algunos sectores, e igual no beneficiaba al consumidor final ciudadano. Entonces, no era tan modelo de libertad de elección. Si estoy beneficiando solo a un grupo y no a los ciudadanos, entonces no es tan de libre elección. Entonces, básicamente este modelo era contradictorio y se brincaba una de las etapas que los modelos exitosos deben pasar, que es primero la apertura en generación. Entonces, como les decía, se privilegiaba la atención primaria de los consumidores grandes por encima de los otros consumidores. No tomaba en cuenta que los desbalances y excedentes, la demanda de consumo local, o sea, básicamente yo podía vender la energía y podía exportar la energía, y lo que me sobraba lo iba a dejar en el mercado local para tratar con la demanda que tengo en mi país. Entonces eso estaba como un poco mal articulado. Para los precios igual mantenía la ARECEP el establecerlos como viene por ley, pero también le daba posibilidades al MINAE para que definiera precios en contratos mayoristas, y habían contratos bilaterales donde ni siquiera se establecía un precio y entre las dos partes acordaban. Aquí se perdía completamente, como les decía, el tema de la universalidad, porque entonces si la zona no es rentable no me interesa invertir y no soluciono
en el fondo cómo alguien al final se va a interesar en desarrollar y mantener las zonas alejadas al 99% que tenemos actualmente de capacidad eléctrica en el país, porque al final si vas a cambiar el modelo es para que el modelo mejore. Y un punto incomprensible, que se limitan las actividades para la generación geotérmica en parques nacionales. Que yo entiendo que esto para muchas personas ambientalistas va a ser un gran problema porque es un parque nacional, pero básicamente necesitas un 10% y para generar una planta y va a ser un impacto, no va a ser un daño ambiental. Igualmente que las fuerzas hidroeléctricas que se explotan con las plantas hidroeléctricas generan un impacto, pero al final tienen que cumplir con varios lineamientos de SETENA, de la Secretaría Técnica Ambiental, para darle su viabilidad ambiental, y tienen que el impacto de ponerlo con reforestación, y tienen que revisar todos los suelos y la arqueología, y al final, como estás explotando energía con fuentes limpias, no poder romper todo el ecosistema, porque si no, perdes la fuente con la que generas la energía. Entonces no es tan cierto que por explotar un 10% de un parque nacional, todo se va a ir a un mal lugar y entonces se van a destruir los parques nacionales. Creo que esto necesita se necesita dar un poco más de información a la ciudadanía y se necesita vincularlos un poco más con lo que son energías firmes como la geotérmica, como una mejor opción ante la energía térmica. Entonces aquí vamos con el tema del modelo 17.811 de este proyecto de ley, que era las cooperativas eléctricas y la UCR. Entonces, la reforma viene en este sentido: ampliar la participación de las cooperativas, la distribución la mantiene el ICE, mantienen esa universalidad y solidaridad del servicio para todos los ciudadanos, y las cooperativas pueden exportar al mercado regional. Si vemos todos los puntos que destaco, el beneficio directo de este proyecto de ley lo tienen las cooperativas. Entonces, tampoco estamos generando beneficios para todos los actores del mercado y no se está haciendo esta tarea de ver el modelo actual y de cómo mejorarlo, y de cómo mejorarlo para todos, no solo para ciertos grupos. Luego en este modelo también de la 17.812, que es del Poder Ejecutivo, ya se excluye la generación eléctrica como servicio público, ya se vuelve como un servicio privado, define mercado mayorista y minorista, y mantiene la normativa de la 7.200 para la generación autónoma privada. O sea, mantiene que las reglas para los generadores van a ser estas, pero tienen la libertad de aplicar o de generar estos proyectos sin ninguna limitación. Entonces, también vemos que en este no vemos beneficios para todos los actores del mercado. La ley de contingencia eléctrica, que vino en el 2011, busca colocar excedentes en el mercado regional, que esto es una buena idea. O sea, de verdad, no solamente el ICE debería hacerlo, sino que inclusive los generadores que ya están actualmente operando deberían tener la posibilidad. Está el gran consumidor de 1 megawatt, que tiene tarifas privilegiadas para negociarlas con los generadores. La intervención privada, como les comentaba, era el 15% de la capacidad instalada que vimos en el gráfico anterior, y pasa del 15 al 25, y las plantas pasan de 20 megawatts, que están limitadas a esa capacidad, a 30 megawatts. La distribución llega hasta 100 megawatts, aunque sigue siendo monopolizada para transmitir mayor energía a los grandes consumidores. E igual, todos los generadores privados, los excedentes que ellos tengan de lo que exportan, se los venden al ICE. Actualmente igual todos se lo tienen que vender al ICE, pero no tienen la oportunidad de exportar. En este caso, es como una modificación pequeña que se da para beneficiar a los generadores actuales, pero seguimos sin integrar la normativa, seguimos con la 7.200, con la 7508, con la 449, con todas las leyes que vimos,
tiene como beneficio que introduce el autoconsumo, pero ya el autoconsumo ya lo tenemos, al menos en el tema de generación distribuida de energía solar, y tampoco se considera el modelo solidario y por lo tanto no considera al consumidor final, que a mi criterio es de lo más importante porque somos todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años en Centroamérica cuando ellos decidieron dar ese paso, no considerando una reforma integral, no considerando que las privatizaciones sin competencia al final generan el mismo problema que pueden tener con un monopolio? Pues los servicios han empeorado, las tarifas aumentaron. Bueno, ellos tienen el problema de la energía térmica, que además de que contamina es mucho más cara, a pesar de que es más rápida de producir, y no han generado la competencia necesaria para que los precios sean óptimos y haya un beneficio de mercado para todos. Al final, lo que ha pasado es que las empresas privadas que han generado energía, igual que en los monopsonios, trasladan todos los costos al usuario final. Entonces, aquí se pierde el servicio al costo que tienen, que por ejemplo tenemos nosotros, ellos no lo tienen, y como están en una competencia que no es real, la información financiera es secreta, entonces nadie puede tener acceso a esa información pública de un servicio público porque ahora es privado. Y como les comentaba, tienen toda la matriz enfocada en hidrocarburos, a pesar de que tienen energías renovables. Los que están peor son El Salvador y Guatemala, y luego Nicaragua y Honduras. O sea, en Centroamérica solo se salvan Costa Rica y Panamá, y el que está mejor de todos es Costa Rica. En Panamá el Estado se reservó el 50%, a pesar de que hicieron una apertura mayorista, y ellos sí están siguiendo un modelo integral. Y en Costa Rica, porque somos un monopsonio y somos compradores únicos, y lo que está en generación privada está en concesión y va a volver a las manos del Estado y está muy controlado por el comprador único. Como les comentaba, la generación, o la principal es la hidroeléctrica en el país. Está eólica y solar. Estas no son energías firmes, están expuestas al cambio climático y a condiciones que no podemos controlar. Cuando estas fallan es que se recurre a la energía térmica, por eso la geotérmica es una buena opción, porque es una energía firme a partir de la energía de los volcanes y del calor de la tierra. Y Costa Rica, en estos momentos donde se dio todo el cambio en la industria eléctrica, se mantuvo en su modelo de monopsonio, que mantiene hasta ahorita. No hay comercializadoras privadas, la distribución las mantienen las cooperativas, que al final la ley las generó porque venían a solucionar un tema en zonas alejadas, municipal, de cooperativa, para poder precisamente llegar con el sistema solidario, y básicamente son como un enlace más del monopsonio que mantiene el país. Entonces, parte de las recomendaciones y que yo creo que no han visto, por lo menos en los proyectos de ley que hicieron en 2010 y 2011, y tal vez se deberían considerar si se va a desarrollar algún otro proyecto de ley, es realmente sentarse y revisar el modelo actual. Los abogados no podemos ser tan soberbios y decir que podemos regular absolutamente todo si no tenemos un amparo técnico. El tema eléctrico básicamente se rige por la física y por la técnica, y estamos hablando de energía, y hay que tener mucha asesoría y mucho trabajo en conjunto con los ingenieros en cuanto a lo que se vive en la matriz del país y todo lo que se da en el Centroamérica y el resto del mundo que sea aplicable a Costa Rica. O sea, no es como que hay que sentarse con una bolita y adivinar que en 20 años la generación a partir de hidroeléctrica se va a complicar, y entonces en este periodo vamos a tener que ver qué otras energías son las que van a cumplir con la demanda, y entonces empezar a mutar en ese sentido en el mercado.
un modelo deseable es el de libertad de elección, porque a mi criterio, cuando hay competencia y apertura, todos se benefician. Para mí es lo más transparente. Si hay que velar porque hay un regulador que cuando no hayan condiciones de competencia puede intervenir para que efectivamente se mantengan estas condiciones. Y estos casos han sido de éxito en Chile y en Gran Bretaña. El problema que tienen ellos es que su matriz es térmica y la mayoría de su energía la generan de hidrocarburos, y están tratando de lograr ampliar su matriz para generar con fuentes renovables. O sea, nosotros todavía tenemos una ventaja por encima de países como Chile y Gran Bretaña en ese sentido. No es inteligente pasar de un monopsonio a la libre competencia, porque primero tenemos actualmente una normativa que no está integrada, como les he comentado, y todos los actores llevan años actuando bajo una línea que lo que haría una libre competencia sería desordenar y no generar el beneficio que se busca obtener a partir de la competencia. Y debería pasarse primero por el modelo de competencia mayorista, donde hay varios generadores y las estructuras para abajo se mantienen semejantes, para ir evolucionando al modelo donde todos se interrelacionan y compiten entre ellos. Ok, la competencia debe presentarse en los 3 sectores y, como les comentaba, la transmisión al final termina siendo un monopolio natural, pero cuando me refiero a la competencia es que no debe caer en privatizaciones que a la larga generen más complicaciones, como las que se han generado en Nicaragua, que al no haber interés del privado en mejorar la transmisión, ha empeorado el transporte de energía que tenían en su país. Si al final se decidiera mantener el modelo actual y simplemente integrar las leyes y hacer una normativa más ordenada, el ICE debe solucionar el tema de qué fuentes va a utilizar ahora para generar energía, cómo va a solventar la demanda ahora que Diquís lleva tantos años de atraso y no ha avanzado, y precisamente desaparecer la dispersión legal existente, además de buscar nuevos negocios que sean en mercados no regulados, como les comentaba, a nivel regional, que permitan que las tarifas no se eleven y al final el ciudadano sea el que pague los sobrecostos que mencionan, igual que los beneficios que tienen sus empleados, que eso es lo que básicamente siempre se les cuestiona y que vemos en las noticias que se les está continuamente cuestionando, que al final deberían haber responsables si los errores de planificación son tan severos y tan graves que al final nunca hay responsabilidad del funcionario público, a pesar de que las leyes lo facultan, nunca existe. Como les mencionaba, hay una posible escasez de agua en 20 años y entonces las concesiones de explotación de caudal de agua deberían, como decía, irse considerando fuera de mercado e invertir en estas otras fuentes de energía y permitir que más actores puedan suplir la energía, como el caso de la generación distribuida con los paneles solares, y que hayan más intercambios, porque incluso en Alemania está la generación con paneles solares y no solamente las puedo usar yo, sino que la energía que le inyecto al sistema eléctrico la pueden usar otras personas y esas las pueden comprar y al final yo gano a partir de la distribuidora. O sea, también se genera un negocio, pero insisto, acá hay conflictos de intereses o desconocimiento que hace que se cierren a este tipo de opciones que podrían considerarse. Y básicamente esa sería la presentación.